Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su programa de cada miércoles y viernes. ¡Vamos a hablar! Exactamente. Feliz sábado para todos. Dios le bendiga grandemente. Estamos aquí. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Estamos bien. Manso. ¿Y esta tensión que hay aquí? No entiendo, parece que... ¿Fue después de lo sucedido el pasado miércoles? Bueno, pues Sí, nada. sí. Acomódense ahí ¿Qué ha que pasado? empezó el programa. Quizás el tema de hoy no sabemos qué tan fuerte será, pero Vamos a ver. recordándole a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como Team Vamos a Hablar. Y recuerden suscribirse en YouTube si aún no lo han hecho. Así es. Y algo importante, venimos con una página de Facebook también. Venimos con una página Coming de soon. Claro que sí, venimos con una página de Facebook. Y para aquellas personas que desean que este proyecto siga avanzando, en la parte de YouTube, donde usted le da like, un poquito más para la derecha, hay algo que se dice gracias, que tiene como un pequeño corazón. Así que si usted desea... Si el espíritu lo mueve. Si el espíritu que lo mueve, usted también puede aportar para que este proyecto siga creciendo con hasta $1. Usted puede que aportar $1, ¿cuánto? Hasta El 100 dólar está a pesos. 54. Claro que sí. Todo Ahí le van a eso. aparecer diferentes precios y de verdad que se lo vamos a agradecer Claro que sí. con todo el corazón. Deje que el espíritu lo mueva. Oye. Gente, Gabriel, ¿qué tenemos para hoy? gente, hoy tenemos un tema bastante interesante. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos a la eminencia Ismael por aquí. No, se pasó eso. Un abusador. Fue un abusado. Pero hubo un puntito que se quedó como pendiente. Se mencionó así por arribita y fue el tema de la hermana Elena de White. Nosotros mencionamos mucho a Elena aquí. Y de hecho, ella es una de las pioneras de nuestra iglesia, la Adventista del Séptimo Día. Entonces, el tema de hoy consiste en lo siguiente. ¿Cómo los adventistas saben que Elena de White es una profetisa de Dios? De eso es que vamos a hablar hoy. Así que ya vimos la semana pasada acerca de la iglesia verdadera y se mencionó que una de las características de la iglesia verdadera es que tiene el don de profecía. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es el don profético? Díganme ustedes. Tú sabes que a través del tiempo, Dios siempre ha tenido profetas en su pueblo que indiquen lo que ha de venir. Así es. Bien. De hecho, la Biblia dice que Dios no hace nada sin que primero lo indique A sus siervos a sus siervos los profetas. Ajá. Son el don de profecía, es esa voz de Dios aclarándole al pueblo a través de alguien lo que ha de venir, lo que viene y lo que Él va a realizar para el pueblo, con el pueblo y dentro del pueblo. Amén. Añadiendo a eso que antes el hombre contaba con la habilidad o quizás con esa gracia del Señor poder comunicarse con el hombre Directamente. personalmente. Claro. Entonces, a raíz del pecado, ya eso se acabó. Entonces, el Señor ha seleccionado personas en específicas, que son los profetas, para comunicar lo que Él quiere decirle a su pueblo. Entonces, ahí entra el don de profecía. Incluyendo lo que su pueblo en realidad necesita en ese momento. momento. Ok, vale la pena aclarar dos cosas. Número uno, que el don profético, como su nombre lo indica, es un don del Espíritu Santo. Claro. Correcto. Claro. Bien, en 1 Corintios 12:10 dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, hablando de los dones. O sea, que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Sí. Ahora, también la semana pasada mostramos que el don profético es una de las características de la iglesia verdadera, Correcto. tomando como referencia Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 19:10. Sí. Ahora, partiendo de ese punto, la siguiente pregunta es, ¿qué caracteriza a un verdadero profeta? O sea, ¿cómo yo identifico que un profeta sí viene de Dios o no? Lo que dice debe cumplirse. Eso es uno. Importantísimo. Terá ¿Qué más? tiene que Su cumplirse. palabra debe elevar a Dios. Amén. Bien. Correctamente. Y también debe de ir acorde con las escrituras. Eso Gloria a Dios, Y gloria a Dios. hay algo que, por ejemplo, yo digo que lo que un profeta dice debe cumplirse porque viene de Dios. Amén. Claro. Pero vemos los casos donde profetas de Dios han dicho algo y no se han cumplido. Ah, punto Entonces, importantísimo. ¿cómo vamos ahí? Por Ok. ejemplo, Jonás. Ok.
Ok. Dale. Sigue. Jonás fue un profeta de Dios. Sí, la Biblia lo dice. Y dice que Jonás predicaba que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué pasa? Ahí entra algo. Y es que en ese momento Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cierto. Entonces eso no quiere decir que lo que el profeta haya dicho sea mentira, sino que el Señor también tiene un tipo de profecía. Exacto. Que no es que tiene que cumplirse exactamente, Ok. sino que si el hombre se arrepiente de sus pecados o de lo que está haciendo ahí mismo, esa profecía puede descartarse. Correcto. No, y mira, tú dijiste algo importante. Suponiendo, y si Nínive no hubiese sido predicado, se hubiese jodido como quiera. Normal. Sí. Se habían bromado. Normal. Se habían bromado. Sí. Se hubiesen embromado normal, o sea, Sí, se habían bromado. Es técnico. no, Qué técnico. no, y que de verdad el propósito de Dios con Nínive, Dios no quiere que su pueblo que se pierda. No, obviamente. no, claro que no. Eso podría ser una profecía condicional. Oigan, se ¿qué es lo podría que decir. pasa? Ahí voy Adelante. aclarando ese punto. Hace unos años en el folleto de Escuela Sabática hacía una explicación acerca de este asunto. Decía que existen dos tipos básicos de profecía: la clásica y la apocalíptica. La profecía clásica consiste en lo siguiente: son profecías cuyo cumplimiento depende de la acción del hombre en respuesta al mensaje de Dios para el pueblo. Por ejemplo, el mismo caso de Jonás. Sí. Dios le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Claro. Pero Nínive no fue destruida porque la profecía era una profecía clásica que dependía del cumplimiento de la acción del pueblo. Ok. El pueblo se arrepiente, entonces el castigo no vino. Bien, ahora hay profecías apocalípticas, que esa es la que Dios establece un tiempo exacto y va a tener un cumplimiento independientemente de que el hombre se prepara o no. Bien. Por ejemplo, se profetizó que el Mesías venía, independientemente de que la gente estuviera preparado o no, el Mesías vino a la tierra. Claro, claro. ¿Entiendes? Eso es lo que se conoce como profecía apocalíptica. Pero acá, añadiendo al punto de otras características de los profetas, hay un punto importante. La vida de ese profeta debe ser ejemplar. Así es. No puede ser de que yo soy profeta y ando deshaciendo por ahí, Claro que sí. teniendo relaciones con todo el mundo. No se puede hablar No, mucho de temas y porque que fácilmente Muchachos, nos ponemos óigame suelta, bien, temas, el suelta se ofende la es. gente. Oigan, el profeta llama al arrepentimiento. Correcto. Él debe, Eso es otra característica. él debe de trabajar con el ejemplo. No es Amén. posible que él te esté diciendo una cosa y que él haga otra. De hecho, No, eso no es así. agregándole algo a lo que dice Yeuri, porque esto es la Biblia habla, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, dice aquí en Jeremías 23, verso 16 al 17 y del 21 al 22, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, Aleluya. no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, diciendo Jehová, Ajá. paz, dijo Jehová, tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrán mal sobre vosotros. O sea, al que está mal, le dicen, todo estará bien en tu vida. Correcto. Oiga lo que dice, que es lo que dice Yeuri, el profeta debe llamar al arrepentimiento. Correcto. Dígase que lo que el profeta está hablando al pueblo no debe ser un paño tibio. Un mensaje vano que no, Sí. no tenga Correcto. peso, fundamento. Si maquilla, usted sabe que usted está. No, porque el Señor me ha profetizado que diga en esta iglesia que pronto tú vas a recibir, pero literalmente tú ni diezmas. Exacto. Entonces, si tú no administras bien lo de Dios, ni le devuelves a Dios de lo que Él te da, ¿cómo alguien te va a profetizar que Dios te va a seguir proveyendo? Bien, Ok, yo así tengo es. otra característica y es que un profeta debe hablar conforme a los 10 mandamientos. Ay, Si sí. un profeta no guarda los 10 mandamientos, entonces no se puede caracterizar como tal. Una pregunta, Leo- sierva. Usted dijo a los 10. 10 Pero mandamientos. los 10. Los 10. Ah, ok, está bien. Tengo una cita de Deuteronomio 13, 3 y 4. Dice, no prestes oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios lo está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Ay, Solo ay, a Él deben servir. Solo a Él deben seguir. Ay, mi madre. Entonces, ir resumiendo. Sí.
varias características, aparte de las que ya he mencionado, o las que hemos mencionado. Decíamos, la vida del profeta debe ser ejemplar. Sí. Como sustento bíblico, Miqueas 6:8. Aparte de eso, los profetas no motivan a la apostasía. Sí. Los profetas no motivan a la gente a que se vayan de la iglesia. Los profetas motivan a la gente a que se mantengan en la iglesia. Sustento 1 Timoteo 4:1 y 2. Denuncia el pecado. O sea, los profetas no van tapando el pecado. Y anuncia los juicios de Dios contra el pecado. Según dice 1 Corintios 6:9 al 10. Pero cuando dice que anuncia los juicios de Dios para el pecado, no se está refiriendo a que el profeta es una persona que vive juzgando a la gente. Claro. El profeta se encarga de decir lo que Dios manda o lo que Dios dice que va a hacer con el pecado. Le ¿Entiendes? guste o no. Le guste o no. Ahora, él no vive maquillando el asunto. Ahora, su mensaje va acorde con la Biblia, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si ¿verdad? no habla conforme a esto. No le ha amanecido. No le ha amanecido. Las predicciones se cumplen, fue la primera que dijimos, Jeremías 28:9. Reconoce la encarnación de Cristo. Sí, muy importante. Eso es importantísimo. Que un profeta que no crea que el Señor vino aquí a la tierra y se hizo hombre no es profeta. No puede ser profeta de Dios. No, es que prácticamente está ligado a las características anteriores que tienen que creer en su palabra y si Claro. su palabra te lo dice, tienen que Correctamente. creer. Gabriel, Correctamente. no sé si tú tienes esta en tu lista y también Dale. el profeta debe producir buenos frutos. Correctamente, De hecho, está eso se aquí. encuentra en Mateo 7. Vamos a leer solamente el 15, pero usted puede leerlo en su casa. Del 20 al 23, que al aparece. 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Por sus frutos Los conoceréis. Y que ahí detalla los frutos del espíritu, gozo, Ay, paz, ajá. paciencia. Esas son características de un verdadero profeta. Correctamente. Entonces, finalmente, sus mensajes atraen a los caminos de Cristo. No son que Dios me reveló que tú te vas a casar tal día. A Dios no le importa el día que tú te vas a casar. ¿Me entiendes? A Dios lo que le importa es que tú te entregues a Él Claro. por completo. Entonces, Ni andan buscando novia atento al don. no, no, El no. Señor no. me reveló No que toques tú esa que estás tecla. vestida de rojo. No toques esa tecla, que la gente Sí. está sensible con eso Ay, últimamente. ay, ay, ay. Entonces, ya hablamos de las características de los falsos profetas. Ahora, ¿qué caracteriza a los falsos profetas? No. Sería lo A lo contrario. contrario. Todo lo Sí. contrario. Ay, No, no, a ver. Ok, ya hablamos de las características de los verdaderos. Del verdadero. Ok, Sí. ahora Sí, sí. correcto. Entonces, ¿qué caracteriza a los falsos? También sería lo contrario de lo que caracteriza a los verdaderos. Vale. Un verdadero profeta, lo que dice el profeta debe cumplirse. Entonces, si lo que dice ese profeta no se cumple, entonces es falso. Correcto. Claro que ¿Qué sí. más? Yo creo que no tiene ni sueños ni visiones. Se inventa las cosas. Sí. Ay, Es verdad, Sí, no es se verdad, ríe, pero es es verdad. verdad. Sí. De hecho, mira, el número, Es un adivinador. número 12:6 dice, y les dijo, oíd ahora mismo estas palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le aparece una visión o en sueño a través de Jehová, habla. Ujú. Pero hay gente que se inventan. Que dicen, yo me soñé que el mal se iba a salir. ¿Tú no se acuerdan de ese tiempo? Que había mucha gente que soñando, de que venía el maremoto, Sí, y que sí, había sí, que coger sí, para sí. San Isidro a sentarse, que si yo qué, porque el mal iba a salir. Oye, el profeta se inventa, el profeta de Jehová entra en visión. Que me imagino que hablaremos de las visiones, ¿verdad? Claro, claro. Sí, adelante. Entonces, los falsos profetas contradicen la Biblia. Ay, ay, ay. Contradicen la Biblia a los profetas antes que ellos. Que si no lo dice en su Biblia, en la Biblia lo dice en sus libros. Exacto. ¿Sabes? No, porque, ojo, si no, también ellos tienen un libro aparte de la Es- Biblia. eso o sea, es, a eso que me O refiero. sea, ellos se lo crean. Y si esos libros, aparte de la Biblia, no arrojan luz a la Biblia, indicando que la Biblia es la luz mayor, entonces tampoco. Exactamente. No tenga. Entonces, contradicen la Biblia y a los profetas que fueron antes que él. Porque los profetas verdaderos Hablan corroboran conforme. lo que dicen los profetas anteriores. Ok. Entonces, habla en nombre de Dios, pero lo que dice no se cumple. O sea, andan predicando por ahí que Dios es bueno y Dios es santo, Dios es esto, pero lo que ellos dicen que como profecía no se cumple. No creen ni enseñan que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Aparte de eso, su vida no es correcta y no es una buena influencia para otros. Los falsos profetas son eso. Claro. Aunque aparentan tener, o sea, aunque tienen apariencia de piedad, eliminan la eficacia de ella. Aparte de eso, entrando ya, porque ya hemos dicho muchas características de los verdaderos profetas, los falsos profetas usted lo pone al contrario de lo que dijimos los verdaderos. Correcto. No hay que dar mucho detalle Pero sobre eso. también, Gaby, hay falsos profetas, vamos a ponerlo así, que dicen algo y se puede cumplir. Sí, porque el diablo hace cae Ay, fuego. No, ahí no. voy. Y que también, si tú estás
Es lo mismo que pasa con un famoso comunicador que da números. Tira 400 números. Tiene que pegar uno obligado. Exactamente. Claro, normal. Mira, por Tiene que ejemplo, pegar uno obligado. en 1956, Jan Dixon predijo de que en el 1960 iba a llegar un presidente a los Estados Unidos que iba a durar, en su tercer año de gobierno iba a morir. Y John F. Kennedy llegó en el 1960, murió luego de sus 3 años de gobierno y eso se cumplió. Ahora, eso no quiere decir que él estaba estaba diciendo profecías de parte de Dios, porque también lo vemos con Moisés y cuando se enfrentaba al reino de Egipto, que cuando ellos lanzaban la vara, ¿qué salía? Y que estaban milagros. Y también con el río Nilo, el pueblo de Egipto convirtió el río Nilo en sangre. Sí. Entonces, esas son características también que se puede distinguir de un falso profeta. No, porque aparte de todo, también los falsos profetas tienen la particularidad que hacen creer que son de Dios. Claro, porque Y les voy a decir una Satanás cosa. tiene la habilidad de Exacto. hacerlo. Entonces, a los verdaderos profetas Dios los respalda, pero a los falsos el diablo los respalda. Exactamente. ¿Me entiendes? Yo soy la gente de Estados Unidos, averiguo esos profetas si no fue el que va a la batalla. Entonces, fue el mismo. cuando viene a Todo ver, calculado, hace todo calculado. unos años, Pero ven acá, si tú vas a matar a un presidente, hermano. no usted profetice eso. No. Y lo va a planificar de un día para otro. Sí. ¿Qué pasa? Que usted sabe que los primeros 60 segundos usted lo va a estar buscando a Ven acá, todo el mi mundo. hermano. Mire, hombre. Miren, aparte de todo, hace unos años yo salía de una iglesia y me monté en un taxi. Entonces el taxista me comenzó a profetizar y a decirme cosas. Y él me dijo, ¿usted ve el presidente de la República? No estaba el actual todavía. Usted ve, a ese el Señor me reveló que no iba a durar mucho. A ese lo van a matar y que si yo que yo, bueno, mire. Cuando eso pase, varón, yo voy a decir, mire, la unidad tal de tal taxi me dijo eso, averigüe. Claro. Más nunca dijo nada en el carro. Entonces, Ella adivina. Eso me acuerdo de una gente que me dijo, varón, yo te tengo que profetizar algo. Y yo, o sea, que uno así adelante. Oye, Dios te va a entregar las naciones en las manos. Ya. Oye, tú vas a conocer países, hay países que te van a conocer. Y Domina. literalmente pasó en el 2020 a través de Zoom, es verdad. Yo conocí mucho, charlatán. hasta Londres fui yo. charlatán. es verdad. Las ciudades que conoció Catanga, Villafaro, esas son las ciudades. Bárbaro. Predicó en Entonces, Colombia y así. aquí viene un asunto. Farolito. Viene una pregunta interesantísima. Ustedes mencionan mucho a la señora Elena de White. Los adventistas defendemos mucho a la dama hermana Elena G. de White. ¿Por qué que usted no le invitan al programa? No, ya falleció. Porque ella falleció. Sí, ella murió. Ah, ella murió. ok. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue esa mujer? Porque al fin y al cabo la mencionamos muchísimo y muchas de las personas que están ahí a lo mejor ni siquiera saben quién es esa. Sí. Y muchas veces después que termine el programa se le olvida ese nombre y ni siquiera lo buscan en Google. Entonces, ¿quién fue Elena White? Pero tal vez tú estás preguntando porque no sabes. Es posible. Es posible. Díganme, ¿quién fue esa señora? Tú sabes que Elena G. de White fue una individua igual que usted y que yo. Normal. Sí. Primero, no es una santa. De que fulana, Santa Elena. no. No es la Virgen Elena porque tuvo 4 muchachos. Sí. Y no con fue una oración, y no fue suerte. oración. Ni en visión tampoco. Sí. Con una suerte. Sí, no, porque la gente dice, ya, mira. Ahora, ella para mí es una chica o una señora muy valiente que en su juventud, a un Dios llamando a hombres para que dieran un mensaje. Por ejemplo, llamó a William Foyce. Los que saben de historia nacional pueden A corregir. Hazen Foss. No, pues fueron 2. Fueron dos. A Sí, William, sí, fueron William dos. Foyce y a Sí, Hazen Foss. uno dijo que no podía porque él sentía que él era muy elocuente y que la gente no le iba a hacer caso. Y el otro dijo que no podía tomar tanta responsabilidad. Ese fue. Sí. Oye, ese Sí, asunto. sí, miren. Entonces esa muchachita de 17 años fue la que dijo, yo estoy aquí. Pero esa misma muchachita de 17 años, que luego encontramos libros hablando de medicina, hablando de la educación de los niños, hablando de consejos para los maestros, hablando de diferentes temas, fue una muchachita que en su adolescencia se bautizó joven. Si mal Sí, no sí, recuerdo, sí. a los 12 años. 11, 12. Pero a los 9 tuvo un accidente donde le dieron una pedrada. Le dieron una pedrada. Un peñonazo. Un peñón. Sí. Un peñonazo Un peñón. HD.
Y, Que la internó un par de meses. que de hecho decían que luego de ese golpe era muy difícil que ella tuviera algún tipo de equilibrio mental. Ajá. Sin embargo, por encima de lo que los médicos habían dicho, la joven pudo superar la situación que cuando niña vivió. Estamos dando la historia nacional a la gente. Sí. Porque hay que ubicar a la gente que no conoce al adventismo. O sea que cuando Dios necesitaba hombres para una época, al igual que con Débora, que los hombres se metían en miedo, esta jovencita de 17 años fue que dijo: yo estoy aquí y yo acepto el llamado. Amén, Adelante, amén. Gabriel. Cabe destacar que Elena no fue una persona estudiada. Entonces, Elena solamente llegó al tercer curso. Entonces, ¿cómo una persona que no sea dirigida por Dios va a hacer todas las cosas que hizo Elena? Y de lo que escribió. De Sí, todo lo tanta que escribió. Tanta complejidad. Miren, en ese sentido, yo creo que no hay tanta necesidad de decir que cuándo nació, que cuándo murió y que No, qué sé yo claro. qué. A mí me interesa resaltar 2 puntos, o 3 más bien. Adelante. Número 1, Elena tuvo su primera visión en diciembre de 1844. Quiero que mantengan eso en mente. Sí. Diciembre de 1844 tuvo su primera visión. Aparte de eso, Elena de White nunca se llamó profetisa. Nunca dijo que era Nunca. profeta. E incluso ella escribió en sus manuscritos, manuscrito número 24 de 1886, dice: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Ahí sí. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, ella está diciendo, no es que la palabra es la inspirada, sino que el Espíritu Santo inspira a hombres para que den la palabra que Dios quiere llevar al pueblo. Bien, y al final de su historia ella terminó diciendo una frase: yo sé en quién he creído. Si usted no sabe en quién he creído, son problemas suyos, básicamente. Pero ella sí sabía en quién había creído. Ahora, dale. Ahorita decíamos que el Señor escoge a sus profetas en momentos en específicos. Claro. Sí. Elena surge a partir del 1844, luego de un proceso que tenía la iglesia, que fue el gran chasco, donde todo el mundo se encontraba decepcionado porque no sabía qué era lo que iba a pasar después de eso, en qué pies estaban parados. Ahí surge Elena para Sí, llevar sí. paz y aclarar la situación por la que estaban pasando en ese momento. Hay un libro que se llama Obrero Evangélico, específicamente la página 168, donde ella hace la siguiente declaración: venid aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, el tema de todo canto, derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo. La sabiduría y el poder de Dios enaltece la palabra de la vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de todo creyente. Amén, O sea, amén. ella, además de que nunca dijo yo soy profeta, ella siempre hacía que la mentalidad de la gente Se o dirigiera la a Dios. vista de la gente sí se dirigiera a Dios. Adelante. Ok, miren, ya que estamos claros con este asunto de quién es Elena, el punto importante por el cual la mayor parte de la gente entró a este video hoy fue para saber por cómo los adventistas estamos tan seguros de que Elena era profetisa de Dios. Yo particularmente creo algo que aprendí hace unos años. Adelante. Dios muestra, o Dios nos ha dado un esquema para identificar quién es profeta suyo y quién no. Cuando se trata de profecías apocalípticas, que ya hicimos la diferencia al principio. Ahora, ese esquema nos ayuda a ubicar a cada persona. ¿Cuál es el esquema este? Lo primero es que Dios da un mensaje a un profeta. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. ¿Me van siguiendo? Ese mensaje está ligado a una profecía de tiempo que no es aplicable al tiempo del profeta, sino que se cumple en un futuro. Futuro. Pero al momento en que la profecía está cumpliéndose o está por cumplirse, Dios levanta a otro profeta que da el mismo Seguimos. mensaje, Exacto. pero con la intención en esta ocasión de salvar a un remanente. Dígame si se me entendió esa parte. Claro, claro. Entonces, podemos ver algunos ejemplos. Ayúdenme con su Biblia ahí. Judas 14, tiene un solo capítulo. Judas 14 y 15. Vamos allá. Versículo 14 y 15. Ahí Dice. habla de un profeta. Dice: también Enoc, Génesis 5. el séptimo patriarca,
a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Ajá. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para prender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Oigan bien, ahí está diciendo que el profeta ahí es Enoc. Como dice mi amigo Gaby, nótese que Cristo no ha descendido. Y ya está hablando de la segunda venida, pero la primera no se ha hecho. Correcto. Pero ahí dice que él está profetizando en un grupo específico, que son los antidiluvianos. Correcto. Bien, ahora, ¿en qué momento fue que Enoc profetiza? Génesis 5, 21 y 22. Oigan este asunto. 21 y 22, dice así. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. O sea, ahí no está diciendo que no profetizó nada. No. Pero ¿saben qué significa Matusalén? Matusalén Su dice, muerte su traerá. muerte traerá, después de mí vendrá. ¿Entiendes? O sea, que lo que Matusalén está presentando, el nombre de Matusalén está presentando que después de que Matusalén desaparezca, va a suceder algo. Y la Biblia O dice... sea, Matusalén es el puente entre lo que el profeta había ya predicho y lo que pasaría luego. Correctamente. Entonces, mira lo que pasa. Matusalén, dice la Biblia, que en Génesis 5:25, que a los 187 años engendró a Lamec. Lamec a los 182 años engendró a Noé. Y al año 600 de la vida de Noé, vino el diluvio. Matusalén murió a la edad de 969 años. Y si tú sumas esas tres edades, te vas a dar cuenta que va a dar el mismo cálculo. Es decir, que lo que estaba especificando el nombre de Matusalén era que Cristo, o más bien, que el diluvio iba a caer después que él muriera. O sea, el mismo año en que cayó el diluvio fue el mismo año que murió Matusalén. Eso lo dice la Biblia. Ve que va comprobando la misma vaina. Entonces, antes de que la profecía se cumpliera, Dios levanta a Noé. Bien, entonces, otro ejemplo. Antes de dar ese, voy a saltar el de Abraham. Oigan este. Ok, no vamos a dar este. Pero puede dar una pincelada de Abraham, breve. Ok, Abraham, Dios le dice que su pueblo iba a estar cautivo en tierra extraña por 400 años. Cuando el tiempo estaba por cumplirse, Dios mandó a otro profeta llamado Moisés. Bien. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 15 o 12, Éxodo 12, sí, Éxodo 3, 12 por ahí. Dice la Biblia que el mismo día en que se cumplieron los 400 años, Israel salió de Egipto. No. Sí. O sea, y ese remanente fue salvo. Claro. Y en el diluvio también se salvó un remanente que fueron Noé y su familia. Sí. Ahora, hay otra profecía que aquí es que viene el asunto. Daniel. Daniel era profeta, no hay que hablar de ese asunto. Claro. Daniel 8:14 da una profecía. Que son los 2300 tardes y mañanas. Ay, papá. Eso vamos a dar detalle en otro video. Pero esa profecía abarca dos cosas. Antes de eso, Daniel da la profecía, no era aplicable al tiempo de Daniel, sino que era más adelante. Correcto. Al mitad de la profecía, Dios levanta a otro profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar el sandario de su pie, pero ese que bautiza con Espíritu Santo y fuego, hablando del Mesías. Juan profetiza acerca del ungimiento de Jesús, que estaba en la profecía de 2300 días. Después que muere Jesús y resucita y todo ese asunto, es necesario que Dios levante a Juan el revelador. Y dice, es necesario, en Apocalipsis 10:11, dice, es necesario que tú profetices de nuevo a muchas naciones, porque el asunto, saca la vara y mide el templo, porque faltan muchos años todavía, a la profecía le queda tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, 2300 días o 2300 años partiendo desde el año 500, ¿cómo es? 537. 38. 38. 38. No. El papado. 457. El papado, 457. Entonces, partiendo de ahí, termina en 1844. Partiendo de ahí. Ahora les pregunto algo importante. ¿En qué año tuvo su primera visión Elena? En 1844. 1844. Sí, O sea, que en el tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel, Dios levanta a Elena. Pero el mensaje de Elena no puede ser diferente al de Daniel. No, jamás. No. Debe ser un mensaje que sustente lo que Daniel ya había dicho. Ahora oigan lo que, dentro de los primeros escritos de Elena. Primeros escritos, página 328. Adelante. Dice, se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. El mismo chasco, ¿verdad? Que estamos hablando. Claro. Bien.
No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no se hubiese terminado el tiempo profético. ¿Cuál es el tiempo profético? El establecido. Son 1300 días. Sí, Bien. el establecido. Dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí. Entonces, todos los que esperaban pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, pero no la promesa de Dios. Esa gente vendía en todo. La promesa de En nada Dios. se queda. La promesa de Dios se iba a cumplir en el tiempo establecido. El problema es que Correcto. se iba a cumplir en el cielo, Correcto. no en la tierra. Porque mira, y esto es un asunto, porque hay gente que dicen, los adventistas están equivocados porque ellos han puesto fecha. Los adventistas no existían. Exactamente. Los Parece adventistas que- Es lo existieron primero. después de No, eso. no por si A acaso, raíz. no éramos adventistas. Bien, era un grupo de hermanos que estaban estudiando las profecías bíblicas. Pan, el Señor elige esta Ajá. profeta y dice, vamos a establecer. O sea, que la iglesia adventista no nace porque estaba esperando algo. Nace porque Por algo eso. había pasado y establecía que iba a venir la iglesia. Y la profeta es levantada, no por lo que venía, sino por lo que iba a pasar. Que, wow, Dios mío, yo no O sea, estoy entendiendo esta vaina. Se entiende. Era en se el entiende. momento exacto del cumplimiento de la profecía cuando Dios levanta a esta profeta Correcto. con la intención de salvar a un remanente, como sucedió en el diluvio, como sucedió cuando Israel sale de Egipto Es correcto. y como sucederá cuando Cristo venga, que Dios va a salvar a su pueblo remanente. Amén. Bien, ahora vale la pena aclarar unas cuantas cosas. Dale. Número uno, los adventistas no adoramos a Elena. Sí. No. Yo iba justamente Exactamente. Sí, hacer que una tú ibas a pregunta. decir algo. Dale. Ok. Hacer una no, que lo que pasa es que yo veo que muchas personas creen y piensan que el adventista adora más a Elena que a la misma Biblia. No. Y no. es que si tú lees los escritos de Elena, ves que Elena en sus escritos dicen que la Biblia Es su primera. es la Correctamente. primera, Es es lo lo primero. Claro. Lo que pasa es que las personas que dicen eso en realidad no han estudiado los escritos Sí. de Elena y ven que quizás en la mayoría de los cultos nosotros mismos aquí en el programa la mencionamos, mucho. correcto. Pero Sí, quizás ese es porque ya tenemos, porque Prueba ya sabemos, suficiente. o sea, ya confirmamos que sí, que Elena es la profeta de Dios. Sí, sí, Pero sí. la mayor, y de hecho, yo conozco gente de la misma iglesia que Que no no creen en creen, Elena. sí. La mencionamos como mencionamos a Pablo, como mencionamos Sí, a Pedro, a todos. como Exacto. mencionamos a Juan. O sea, Mira. que, Dale. adelante. Los escritos de Elena, para mí, son como un telescopio. Ujú. Cuando tú usas un telescopio, el telescopio no tiene la capacidad para añadir estrellas al cielo. No, jamás. Sino que tú, Yana. a través del telescopio, lo Yana. ves con más claridad y con más cercanía. Yana. Wow. Entonces creo que es la misma Qué situación analogía. con Elena y la Biblia. y Tremendo. todo eso. Ella dice que es la luz menor. Ahora, otra aclaración que vale la pena hacer. Entiendan esto. Que Elena, la Biblia no dice que Elena iba a aparecer en los últimos tiempos, que una profecía iba a aparecer. La Biblia dice en Joel capítulo 2, en el capítulo de usted lee todo eso, dice en los últimos tiempos profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, en los últimos tiempos, Dios ha de levantar profetas. Y Elena fue uno de ellos. Yo no estoy seguro ni descarto el hecho de que puedan aparecer más enviados por Dios. Yo no descarto porque los últimos días no se han acabado. Pero lo que yo sí sé que en estos últimos tiempos Elena fue una señora que Dios la llamó a enviar un mensaje específico y contundente a su iglesia con la intención de que su iglesia se ponga en lo que tiene que estar para ser salvo. Ahora, usted puede tener sus reservas, puede tener sus dudas, pero cada cabeza es un mundo. Ahora, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de aclararles a ustedes las cosas que nosotros creemos. Porque muchas veces se dice que la idolatramos, que la adoramos, Sí, así. No es así. que la canonizamos y todo No es eso. así. No, esa señora fue una mujer común y corriente como cualquier otra, que Dios tuvo la misericordia y vio la gracia en ella, o puso gracia en ella para darle su mensaje. Mira, cabe resaltar algo, Gabriel, y creo que ya no queda poco tiempo, ¿verdad?
ella tuvo una visión en la que ella estaba en una mesa de plata viendo a todos los que se sentaban en la mesa. Y dice que ella, eso se encuentra en primeros escritos, primeras visiones de Elena G. de White, o visiones de Elena de White. Dice que ella extendió su brazo para comer y alguien le dijo, procura estar salva. O sea, tú puedes ser muy profeta, pero tú tienes que mantenerte en santidad. Sí. O sea, tú puedes leer mucho los libros de Elena, pero tú tienes que mantenerte en santidad. Así y es. esa es una de las cosas que resaltan. Pero sí, Cristian, pero que para que uno crea que ella es profeta hay cosas que ella tuvo que haber profetizado. Sí hay cosas que Y ella hay profetizó. muchas. Sí, claro, claro. Hay muchas. De manera rápida yo quiero enumerar dos, rápido. Lo sucedido en Nueva York, ella lo profetizó, señores, hace La más de Torre 100 Sí, años. Gemela, las sí. Torres Gemelas. Sí, Diciendo sí, que sí. en Nueva York los bomberos no podían apaciguar el fuego de los grandes edificios, que eran el orgullo de los hombres que lo habían creado. Entonces eso lo pueden encontrar. De hecho, nosotros vamos a compartir en este mismo video, en los comentarios, pondremos las citas. la cita para que usted pueda leerlo. Pero también ella había profetizado muchísimos años atrás que la brujería iba a ser tomado como algo común y popular para los últimos tiempos. Estamos hablando en un tiempo donde ella dice eso, donde los brujos eran tristes para ellos eran sacrificados. Y ella está diciendo, vendrá un momento que serán aceptados, señores. Hoy en día es así. Hay muchas cosas, muchas Adelante, cosas. Gabriel. También profetizó acerca de la medicina y muchas cosas. Exactamente, que Muchísimas cosas. Elena se le adelantó a la ciencia. Sí, claro, Aquí claro. yo tengo Ay, sí. algunos datos, vamos a tocarlos rapidito. En 1864 dijo que el tabaco era perjudicial Sí, para la sí. salud. Entonces en el 1964 la ciencia comprobó Lo eso. confirmó, correcto. En el 1864 habló sobre el cáncer. En 1976 la ciencia lo confirmó. Correcto. En 1869 habló sobre la carne. En 1961 la ciencia lo confirmó. así es. En 1869 electricidad en el cerebro. En 1934 la ciencia lo confirmó. Era así como que Estamos hablando de una gente que ya supimos al principio que No era muy se le estudiado. dio y que no era muy de que estudiado. nada más estudiado. Entonces, gente, de ahí en adelante. Escúcheme, Gabriel. Señores, jefa, ya está on Ah, fire. está bien. Entonces, miren algo. La Biblia dice en San Juan capítulo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ay, sí. San Juan 17:7. Usted debe entender, mi hermano, que nuestra responsabilidad no es convencerlo a usted de algo que usted no quiera ser convencido. Nuestra responsabilidad es simple y llanamente llevarle el mensaje que Dios quiere que usted tenga. Ya la información usted la tiene. Ahora, haga usted sus indagaciones y confirme lo que la Biblia ya está confirmando. La Biblia ha hablado, mi gente. Gabriel, rapidito, mira, Hechos 5:39 dice, pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os hayan luchado contra Dios. Si Elena no venía como profeta de Dios, con el tiempo, su profecía y lo que ella es como persona, iba a desaparecer. Correcto. Sin embargo, han pasado más de 100 años y sus profecías siguen. Hay un pueblo que todavía cree que Dios la usó y hasta aquí Nos ha seguimos dirigido creyendo Dios. y no se dirige Gente, la Biblia ha hablado. Así que yo espero que este video haya sido de provecho para todos ustedes. Así que cualquier duda que tengan sobre este tema o cualquier otro, pónganlo en los comentarios. Correcto. No se olvide dar like, compartir, comentar, todo ese asunto, donar y orar. Oye, Claro. entonces, nos vemos en la próxima y Dios les bendiga. Feliz sábado. Haga su comentario.